industrial habíamos dicho que hay tres grandes grupos de agentes externos que causan enfermedades del trabajo. Los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos, ¿no? Veamos ahora el grupo grande, los agentes químicos. Los agentes químicos, ¿ya? Muy bien. Todos los materiales jóvenes que se trabajan para transformarlos en un proceso industrial, ¿sí? Son denominadas sustancias químicas, materiales, ¿no? Por ejemplo, la madera, joven, la madera con la que se hace la madera cuando se está procesando, eh, emiten polvillo, ¿no? Acerrín, polvillo. Y ese polvillo lentamente con el tiempo puede ingresar a los pulmones al respirar, ¿sí? Y le va a ocasionar algunas enfermedades. Entonces, ¿cuántos agentes químicos son? Son miles, ¿no? Miles. No nos olvidemos de la clase, cuando comenzamos a ver higiene, entonces las enfermedades del trabajo se adquieren en mucho tiempo, en forma gradual, al estar constantemente expuestos a estos agentes que estamos mencionando, ¿ya? Los agentes químicos, las sustancias químicas, son miles, ¿no? De sustancias químicas. Se calcula que deben existir unas 300.000 sustancias químicas conocidas, ¿no? Que tienen su fórmula en el mundo. Muy bien. Ahora, ¿por qué los estudiamos? ¿Por qué estudiamos? Porque estas sustancias químicas tienen factores de peligrosidad. Ajá. O sea, ¿cuáles son esos factores que pueden causar enfermedades, ¿no? Problemas de salud en los trabajadores? Veamos, son 5 los factores químicos. La primera, no estoy indicando por importancia, sino mencionándola simplemente. La toxicidad, sustancia tóxica, ¿no? Se dice así, con una sustancia puede causar daños en la salud del trabajador cuando esta sustancia entra en contacto con un trabajador. Un ejemplo, los herbicidas, los pesticidas, ¿sí? Son sustancias tóxicas. Tienen un concentrado de toxicidad suficiente para matar a los insectos, no a los humanos. Pero si ingresara esa sustancia en cantidades grandes al cuerpo humano, sí que le causa un daño. Otro factor de peligrosidad, la inflamabilidad, ¿sí? Se dice así cuando una sustancia puede arder, puede producir combustión. Ejemplos, el tiner, el etileno, las naftas. Un tercer factor de peligrosidad, la corrosividad, ¿sí? Es la corrosividad. Estas sustancias jóvenes pueden corroer nuestro tejido humano, ¿no? Si entra en contacto con el organismo, ya que estas tienen o bien propiedades ácidas o bien propiedades alcalinas, ¿no? Entonces corroen la piel, el cuerpo al entrar en contacto. Un ejemplo muy conocido es el hidróxido de sodio, la soda cáustica. Se dice soda cáustica o sosa cáustica. Otro factor de peligrosidad, la explosividad, ¿sí? Aquella sustancia que puede explosionar. Ahí está, por ejemplo, el gas licuado de petróleo. Y un último factor de peligrosidad es la reactividad, ¿sí? Aquellas sustancias que tienen capacidad de combinarse con otras y al combinarse pueden producir compuestos explosivos o inflamables.
Muy bien, esos son los 5 factores de peligrosidad de las sustancias químicas. Ajá. Vamos a ver algunos ejemplos antes de continuar. Ejemplos de contaminantes químicos tóxicos. Todos los desinfectantes, el metanol, los alcoholes, los aerosoles, son sustancias tóxicas. Por eso, cuando están pintando, por ejemplo, haciendo un vehículo, tienen que tener protectores respiratorios, ¿no? Para no inhalar la pintura que sale en forma de spray. Ejemplo de sustancias químicas corrosivas, la soda cáustica o sosa cáustica, ¿sí? Esa es la más conocida. Se utiliza en la casa cuando en las ferreterías venden en concentraciones bajas para limpiar los baños, ¿no? La soda cáustica. Los ácidos en general son sustancias corrosivas. Sustancias químicas irritantes, ¿no? Son las que tenemos la lejía, el amoníaco, los disolventes de la pintura. Contaminantes químicos inflamables, acetona, el tolueno, son inflamables. Y tenemos otro grupo extremadamente inflamables. Ahí está la gasolina, el petróleo, el alcohol, ¿no? Contaminantes químicos que dañan el medio ambiente, ¿sí? Todos los insecticidas, pesticidas que se utilizan en la agricultura dañan el medio ambiente. Si bien vienen en concentraciones bajas como para matar insectos solamente, pero contaminan el medio ambiente. Contaminantes químicos explosivos, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, la dinamita, los aerosoles. Contaminantes químicos nocivos en general, todos los productos de limpieza, jóvenes, todos los detergentes, etcétera, son nocivos. Ajá. Muy bien, ahora, ¿cómo se presentan estas sustancias químicas en los 3 estados de la materia? Forma como sólidos, como líquidos, como gaseosos. Ejemplos de sólidos, ¿sí? Sólidos. Estamos hablando de algunos subproductos o subproductos de la industria, ¿no? Al aserrar la madera, jóvenes, al picar la piedra caliza, al hacer el cal, el cemento, etcétera, entonces se levanta, se forman los sólidos granulados en polvillo, ¿sí? Son contaminantes sólidos en pequeñas magnitudes. El hollín, ¿sí? Cuando hacemos quemar leña, plantas, ¿sabes? Que no están muy secas, entonces se desprende el hollín. Ajá. ¿De dónde existen estas sustancias químicas sólidas, ¿sí? Que son nocivas para la salud? A ver, en las cementeras en general, en las caleras, en las fundiciones, en los talleres donde se hacen esmerilados, en las industrias harineras, en los aserraderos donde hay bastante aserrín, ¿sí? Estos jóvenes, estas sustancias, los sólidos, entran por la vía respiratoria y también por la piel. Y si llegan a nuestros ojos, si no tenemos protectores, lentes para trabajar, entonces pueden entrar algunas de estas pequeñas partículas y nos inflaman el ojo, ¿no? Nos irritan el ojo. En estado líquido, sustancias químicas líquidas, las neblinas, los aerosoles, ¿sí? En estado líquido ingresan a nuestro organismo por las vías respiratorias cuando están en forma de aerosoles, ¿no? Por la vía digestiva por accidente, ¿no? También por la vía cutánea, tal vez al entrar en contacto con la piel. Gases, el estado. Entonces, en forma de gases es la forma más rápida que tienen de ingresar a nuestro organismo, ¿no? Porque se confunde con el aire que respiramos. Gases en sí pueden ser vapores, pueden ser humo, ¿no? Los vapores, por si acaso, son líquidos pulverizados.
¿Por dónde ingresan en este estado gaseoso? Principalmente por las vías respiratorias, pero también por la piel. La peligrosidad de esta sustancia es que al respirar van hasta nuestros pulmones, ¿sí? Al fondo de nuestros pulmones. Ahí muchas veces se depositan o se incorporan con la sangre ya. Un ejemplo es el humo, ¿no? El humo del cigarrillo, que intencionalmente el ser humano eh, inhala humo para que entre a sus pulmones. Llega el humo a sus pulmones y el humo tiene un pequeño contenido de alquitranes, ¿sí? Que ahí se va pegando en los pulmones. Bueno, este es el humo del cigarrillo es intencional la inhalación, ¿no? Pero hay otros gases en los lugares de trabajo que si no tenemos protectores entran a nuestro organismo por las vías respiratorias. Bueno, jóvenes, entonces, lo que estamos estudiando son las sustancias tóxicas, nocivas para el organismo. Se llama toxicología a esta disciplina que estudia el efecto de la sustancia tóxica en el organismo de los trabajadores, la toxicología. Solamente a manera de enumerarlas, hay varias ramas de la toxicología. La que nos ocupa es la toxicología ocupacional. Se refiere al efecto de las sustancias químicas industriales en su procesamiento, el efecto que causan en el organismo de los trabajadores. Es la toxicología ocupacional. Esa es la que nos interesa. También existe la toxicología ambiental, ¿sí? Cuando las sustancias contaminan el medio ambiente, ¿no? En nuestro caso, los residuos industriales, las aguas negras, contaminan el medio ambiente. Es parte de nuestra formación, prevenir esto. También existe la toxicología de medicamentos, ¿sí? Hay algunos medicamentos que al ingerir causan unos efectos colaterales, ¿sí? Por ejemplo, los enfermos de cáncer reciben dosis de sustancias químicas con la quimioterapia, pero hay efectos colaterales, por ejemplo, se le cae el cabello, ¿sí? Existe la toxicología de alimentos que también a nosotros nos interesa como industriales. Se refiere a aquellas sustancias químicas que se colocan en los alimentos enlatados o embutidos. Son los famosos conservantes. Existe también la toxicología social, ¿sí? Algunas sustancias que se utilizan en el proceso industrial se hace un mal uso y se deriva para otras cosas. Un ejemplo es el thinner, ¿no? El thinner, entonces. Causan dependencia en los que inhalan el thinner. Muy bien, muy jóvenes. Entonces, de la que nosotros tenemos que ver principalmente es la toxicología ocupacional, la toxicología ambiental y la toxicología de alimentos. Eso nos concierne. Bueno, para que una sustancia cause efecto en el organismo, cuando ingresa al organismo, se tiene que tomar en cuenta tres factores. La cantidad que ingresa, eso es la dosis, la cantidad que es el factor principal. Pero además las vías de ingreso, por dónde ingresa nuestro organismo, ¿sí? Al estudiar por dónde ingresa, entonces vamos a tomar medidas precautorias para que no ingrese. Y lo otro, el tiempo de exposición, ¿sí? El tiempo de exposición. Son los tres factores que influyen para que una sustancia sea mayor o menor, tenga una mayor o menor toxicidad en el trabajador. El primer factor, el más importante, la cantidad, la dosis, ¿sí? ¿Sí? La dosis. Entonces, ya hay estudios, ya existen estudios médicos, científicos, que se han calculado hasta qué cantidad puede
ingresar al organismo sin que haga daño. Y superado esa cantidad, que se denomina límite umbral, ya la sustancia es nociva para la salud del trabajador, ¿sí? Entonces hay que conocer los límites umbrales. Generalmente algún medicamento, etcétera, indica su concentración en ppm, dice partes por millón, ¿sí? Está indicando la dosis de esa sustancia la dosis tóxica en esa sustancia. Muy bien, hay una clasificación de los tóxicos para nuestro uso. Por ejemplo, si en la derecha tenemos la dosis letal para el ser humano, una cantidad entre 5 a 15 gramos por cada kilogramo de una sustancia que es nociva para el ser humano, se la denomina ligeramente tóxica. Y si la dosis está entre 0,5 en medio gramo a 5 gramos por cada kilogramo y es nociva, se la denomina una sustancia medianamente tóxica. Pero si la dosis está entre 50 a 500 miligramos por cada kilogramo, esa sustancia es tipificada como muy tóxica. Si la dosis está entre 5 a 50 miligramos por cada kilogramo, esa sustancia es clasificada como extremadamente tóxica. Y aquella sustancia que con una cantidad menor a 5 miligramos por cada kilogramo es letal para el ser humano, es una sustancia súper tóxica, ¿no? Súper tóxica. Acá en esta sustancia súper tóxica está, por ejemplo, el cianuro. Está el cianuro. Muy bien, eso es en cuanto a la dosis. Vemos las vías de ingreso. Las vías de ingreso, ya hemos mencionado anteriormente, nos hemos anticipado, que ingresan por la vía respiratoria, así, en forma de gas, vapor, humo. Ahí lo peligroso es que estas sustancias, al ingresar por las vías respiratorias o por la boca, pero al respirar, llegan hasta los pulmones. Llegan hasta los pulmones. Ajá, eso es peligroso. También por la vía dérmica, si tenemos poros en la piel, por ahí ingresan algunas sustancias. Por la vía digestiva solamente ingresa en forma involuntaria, por la vía digestiva. Es poco frecuente. Hay una nueva forma que se ha detectado de que entran las sustancias tóxicas al organismo. Es la vía parenteral. Es decir, si con objetos filos o punzocortantes nos lastimamos la piel, entonces por ahí puede ingresar la sustancia tóxica. Ya se ha comprobado, por ejemplo, que en las peluquerías hay contagio por esta vía. Cuando están recortando el cabello a lo último, el peluquero con la navaja le saca, le haces la figura y le saca los pelitos chicos que quedan. Al raspar con la navaja, está causándole pequeñas heriditas y por ahí pueden ingresar sustancias tóxicas al organismo del ser humano. Aquí tenemos una ilustración interesante, ¿sí? Por donde ingresan las sustancias tóxicas a nuestro organismo. Muy bien, vamos a hacer un pantallazo, vamos a ver cómo es que ingresa a nuestro organismo la sustancia tóxica y cuál es el rumbo que sigue, ¿no? Son las etapas de un tóxico que ingresa a nuestro organismo, ¿ya? A ver, ha entrado a nuestro organismo y se sigue la siguiente secuencia en el organismo, ¿sí? Una vez que ingresó. Está la absorción, después está la distribución y transporte, luego está la acumulación en alguno de los órganos, luego viene un metabolismo y por último la eliminación.
Veamos cada una de estas etapas, ¿sí? Absorción por la vía inhalatoria, por la vía respiratoria. Al respirar, nosotros en un ambiente donde hay gases contaminantes, aunque no sean muy tóxicos, pero son otros gases ajenos al aire, ingresa a nuestro organismo por la vía respiratoria. Cuando sentimos malos olores, por ejemplo, en las alcantarillas, está ingresando, ¿sí? Eh, gases derivados del carbono, que no son los corrientes que hay en el aire. Van y se van directamente a los pulmones, ¿sí? Directamente al sistema respiratorio. De los pulmones pueden ser llevados por los vasos sanguíneos a otras partes de nuestro organismo. Pero también cuando ingresan por la piel, jóvenes, por la vía dérmica, hay unos poros ahí junto a los vellos y por ahí ingresan algunas sustancias tóxicas pequeñas. Por esos poros van a los vasos sanguíneos y luego los vasos sanguíneos ya conducen al tóxico al resto de nuestro organismo. ¿Por qué ingresan tóxicos muy pequeños? ¿No? Algunos de estos tóxicos que ingresan tenemos el monóxido de carbono, los derivados del plomo, también los insecticidas. A veces sentimos un ardor, una picazón en la piel, es el efecto de esta sustancia en los poros de nuestra piel. Cuando ingresa por el aparato digestivo, ¿sí? Puede ser que ingrese en forma involuntaria o combinada con los alimentos. Por eso es importante que haya una buena higiene al ingerir alimentos. Ingresan por la boca, por el esófago, van a los pulmones y de ahí a los intestinos, ¿sí? Aunque el cuerpo busca la manera de eliminar lo que es tóxico y asimilar lo que es de beneficio para el cuerpo humano. La distribución es muy importante. La principal vía de distribución de los tóxicos es por la sangre, ¿sí? Entonces, por la sangre se difunde por todo el cuerpo y algunas sustancias van y se quedan fijas en algunos órganos, ¿sí? Se quedan en algunos órganos, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, se ha comprobado que el mercurio, que es una sustancia tóxica, se utiliza en la actividad minera en la recuperación del oro. El mercurio, su forma natural es líquida, ¿sí? Pero es un líquido pesado, pero es un metal. Pero al procesarlo en la industria, hay que quemar y se funde el mercurio líquido, no se funde, se evapora con el calor y es posible que el ser humano pueda inhalar mercurio en estado gaseoso. O también es posible que en la alimentación algunos peces consumen mercurio que hay en el fondo del río. Bueno, ingresa el mercurio a nuestro organismo y ya se ha detectado que el organismo busca la manera de deshacerse del mercurio, quiere eliminar el mercurio, ¿ya? El mercurio es una sustancia plateada, pesada, por si acaso, no es el mercurio medicinal que conocemos. Entonces el organismo busca expulsar. ¿Y sabe por dónde expulsa el organismo mercurio? Por el cabello. Por el cabello se ha comprobado que por el cabello existe cantidades pequeñas de mercurio que el cuerpo humano está expulsando. La acumulación del tóxico había dicho que ingresan, si se distribuyen y se acumulan en algún órgano, ¿ya? Ya. Generalmente el hígado y los riñones son los órganos, el hígado es el laboratorio del cuerpo humano, donde se procesan y se hacen a un lado a los que son tóxicos
buscando que se eliminen generalmente por la orina. Metabolismo significa el procesamiento que se hace, el organismo hace el procesamiento para aprovechar las sustancias nutritivas, las sustancias que son positivas al organismo, pero al encontrar las tóxicas las acumula, ¿sí? Las acumula, ¿sí? Y quedan junto con el metabolito. El metabolito es lo que queda después del metabolismo. Ese metabolito, entonces el cuerpo humano trata de eliminar. ¿Por dónde elimina? Las principales vías de eliminación de los tóxicos de nuestro organismo es por la vía renal a través de la orina. Es por donde se expulsa la mayoría de los tóxicos en el organismo. También por la vía pulmonar en la exhalación. También por la vía tracto gastrointestinal con las heces, ¿no? Se ha encontrado también que el cuerpo humano expulsa los tóxicos a través de la leche materna. Por eso cuando una mamá tiene infección, se le indican que no debe darle la leche a su bebé. También por los pelos, como ya indicamos, por las uñas, por el sudor y por la saliva. El cuerpo humano busca deshacerse de las sustancias tóxicas. Tiempo de exposición, ¿sí? Entonces el tiempo que la sustancia entra y está en contacto con nuestro organismo. Muy bien. Ahora, las sustancias, jóvenes, que ingresan a nuestro organismo y tienen un efecto que no es inmediato, sino un efecto a largo tiempo, pero es un efecto a veces fatal en el organismo del trabajador, ¿sí? Porque estas sustancias van y se acumulan en algunos órganos. En algunos órganos. A ver, si la sustancia va y le afecta al sistema nervioso, se las tipifica como sustancias neurotóxicas, ¿ya? Si le afecta al sistema pulmonar, se denominan sustancias neumotóxicas. Aquellas que afectan al corazón son sustancias cardiotóxicas. Si afectan a los riñones, la vía urinaria se denomina sustancias nefrotóxicas. Si afectan al sistema digestivo, son sustancias gastroenterotóxicas. Cuando afecta a la sangre, son sustancias hematóxicas. Si afecta a nuestra piel, se denominan sustancias dermatóxicas. Algunas tienen efectos muy fatales para el organismo, producen malformaciones congénitas. Esas sustancias se las denomina teratógenas. Y si producen tumores malignos en nuestro organismo, son sustancias carcinogenéticas. Bueno, y acá tenemos un listado de sustancias, ¿ya? Que son carcinogenéticas, ¿ya? En la primera columna tenemos sustancias sospechosas que producen cáncer en el organismo del trabajador. El berilio, los pesticidas, el plomo, el cadmio. Pero al medio tenemos una columna de sustancias que han sido comprobadas que son carcinogenéticas para el ser humano, producen cáncer. Están los asbestos, el cromo, los hules, el estireno, los arsénicos, el hollín, el alquitrán. Ajá. ¿Cómo es eso que producen cáncer? El alquitrán, ¿dónde consumimos alquitrán? Al fumar el tabaco, pues sí, pequeñas dosis de alquitrán se va acumulando en los pulmones. De ahí viene el cáncer pulmonar de los fumadores. Bueno, estas sustancias van y se afectan a algunos órganos, ¿sí? Casi todos los órganos son afectados. Por último, vamos a mencionar algunas sustancias tóxicas. Todas son tóxicas dependiendo del límite, ¿sí? Del límite umbral.
Pero vamos a ver unas sustancias y el uso que se les da, porque se usan, lamentablemente se usan. El mercurio, por ejemplo, se usa en la instrumentación, ¿sí? Para fabricar los termómetros, también los barómetros y manómetros. El plomo en la metalurgia, ¿sí? En la fábrica de baterías. El cromo en los muebles cromados. El cobalto en las aleaciones, en los imanes. El magnesio en la metalurgia. Ajá. El níquel en los ánodos de las baterías. Va, disculpa, joven, aquí hay un perdido que no me deja trabajar. ¿Sí? Acá tenemos otros materiales que son tóxicos en la industria, los semimetales, los halógenos, derivados del azufre, derivados del nitrógeno. Algunos grupos de los alcoholes, ¿sí? Que son tóxicos. El alcohol más tóxico es el metanol, por si acaso, el alcohol metílico. Es sumamente tóxico. También tenemos los aldehídos. Las cetonas en la fabricación de pólvora de explosivos. Los cianuros para fabricar venenos para los roedores, ¿sí? Y en la fábrica de plásticos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? ¿Qué pregunta? Ingeniero, Sí. Sí, joven. ¿a qué se refiere al grado de toxicidad inocuo? Eso estaba leyendo un poco. La tablita esa, ya la Sí, tablita, sí. muy bien, la vamos a ver ya de nuevo. La tablita esa eh, es una tipificación que se hace para decir, esta sustancia es tóxica. Sí, cuando más de 15 gramos por kilogramo recién tiene algún efecto, eso se la considera una sustancia inocua, que no hace daño. No hace daño, ¿sí? Eh, no hace daño. Inocua dice sin daño. Pero ya desde los 5 hasta los 15 gramos por kilogramo, si hace daño, se la tipifica como ligeramente tóxica. Gracias, ingeniero. Ya entendí. ¿Ya? Y fíjense, lo último, aquella sustancia que tiene una concentración menor a 5 miligramos por cada kilogramo y es letal para el cuerpo humano, esa sustancia es denominada supertóxica. ¿Ya? Ahí está el cianuro, por ejemplo. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.